Cáncer o de signo solar Cáncer. Cáncer, una semana muy desafiante. Una semana muy desafiante. La luna, que es tu planeta regente, visita la casa 5 en caída en el signo de Escorpio y al mismo tiempo va a estar haciendo una posición astrológica muy benéfica con Júpiter, al mismo tiempo con el nodo norte que logra activar muchas cosas. Entonces Cáncer tiene tanto, pero al mismo momento está sintiendo que no tiene nada. Es la semana de turbulencia emocional, Cáncer. Hay que empezar a mirar, a filtrar, a destilar, a hacer un trabajo de selección. Cada vez que la luna, iniciamos una semana en horóscopo con la luna en Escorpio, pues claro, al ser el planeta regente de Cáncer, como que Cáncer dice, wow, ¿de qué va esto? ¿De qué viene esto? ¿Qué cosas están cambiando? ¿Qué cosas están pasando que no logro como entender muy bien? Hay muchas cosas que estás teniendo a tu alrededor. Tal parece que ese nodo norte, al hacer un aspecto tan fluido con la luna y Júpiter que está en tu signo, pues está diciendo que hay muchas cosas que se tienen, pero no se ve así, no se percibe tan así. Como que Cáncer dice, yo no tengo lo que quiero o no me cuadran las cuentas con lo que yo quiero hacer. Un excelente momento para entrar en agradecimiento esta semana para Cáncer, entrar un poco más en conciencia y reconocer lo que está pidiendo este horóscopo esta semana en la perspectiva de Cáncer es reconocer lo que ustedes ya han logrado. Es tan importante conectarse con esa energía de, sí, esto lo he logrado, esto lo he hecho, esto me gusta y demás. Papá Saturno, que es un planeta que regula mucho la energía en todos los signos del zodiaco, para Cáncer esta semana va a ingresar en la casa 10, punto máximo de autoexigencia y de valores interpretativos, comerciales, en forma de ver la vida. Hay dos alternativas, Cáncer. O vas agradeciendo todo lo que la vida te ha dado y en relación y en merecimiento, o vas a sentir con esta entrada de Saturno en Aries que no es suficiente y que no ha valido la pena. Entonces, estas cuadraturas de Saturno a Cáncer pues lo obliga a moverse. La mayoría de personas de signo Cáncer, ascendentes en Cáncer o lunas en Cáncer, esta semana van a estar siendo movilizados a accionar, a hacer las cosas distintas, a ver las cosas de otra manera. A eso súmenle que cuando Saturno ingresa a la casa 10, pues llega un punto de descanso donde le dice a Cáncer, todavía no es momento de tener todo como tú lo quieres. Se necesitan hacer unos cambios bruscos y por qué no decirlo. Como hay tanta energía entre Saturno y Neptuno, hay algunas cosas que nos van a desilusionar. Entonces, Cáncer es una semana donde la vida pide introspección, realidad, juicio, qué es verdadero en mi vida, qué no es verdadero, qué es fantasía, porque también esa posición de Neptuno para Cáncer, ahora Saturno pues les está diciendo, esto te lo has venido imaginando tú, esto lo has venido soñando tú eres el que ha venido creyendo que esto se puede hacer, pero no es así. Es como ese no tan grande que la vida dice, no es por ahí. No es una posición negativa para Cáncer, es una posición quizás muy reflexiva. La palabra que yo utilizo en esta posición que entra Saturno en Aries, pues es de nuevos inicios, pero que son un poco incómodos. Es un poquito incómodo, ¿no? Además que la luna en Escorpio, pues no es de las mejores posiciones para, claramente, para ascendentes en Cáncer o soles. Los leo por acá, si ustedes son de ascendente Cáncer, si tienen la luna en Cáncer o los que sean de signo Cáncer, este es el momento de poderlos leer. Ahora, es algo clave, ¿no? Algo clave cuando Saturno ingresa a la casa 10 para Cáncer, para todos aquellos Cáncer que tienen hijos. Si tú eres una persona ascendente en Cáncer o tienes el sol en Cáncer, eres mamá, eres papá, hay que mirar mucho el patriarcado, el matriarcado, hay que mirar mucho los estándares de juicio y de crianza. Saturno entrando en Aries en la casa 10 pide que seamos muy justos en relación a los hijos y la luna está en la casa de los hijos, en Escorpio. Hay que cambiar la dinámica. Si tú tienes hijos y eres de signo Cáncer, ascendente en Cáncer, el universo está diciendo, hay que cambiar la dinámica de crianza, hay que darle una vuelta, hay que empezar a hacerlo distinto, hay que mirar edades, hay que mirar si verdaderamente el vocabulario que estoy utilizando con mis hijos es el adecuado. Hay que mirar si verdaderamente debo suplir todo o por el contrario, debo analizar hasta dónde va mi autoridad como mamá Cáncer, hasta dónde va mi autoridad como papá Cáncer,
ascendente en Cáncer, ¿realmente esto me pertenece? ¿Estoy dando una buena crianza? ¿O esto lo único que está haciendo es inflando mi ego de mamá Cáncer, inflando mi ego de papá Cáncer? Pero esto ya deberían hacerlo ellos por su cuenta. Entonces, como que Saturno en Aries en la casa 10, que es la máxima autoridad, aplica para los que tienen hijos. Los que no tienen hijos sigan derecho. Los ascendentes en Cáncer o soles en Cáncer que no tienen hijos, derecho que eso no es para ustedes. Pero los que sí, porque obviamente hay personas que sí van a estar dentro del proceso de crianza, pues eso también significa Saturno en la casa 10. Hey, ¿cómo lo estoy haciendo como papá? ¿Verdaderamente sí me corresponde o me estoy pasando? O por el contrario, ¿no? Porque también hay que verlo desde la otra línea. A lo mejor eres ascendente en Cáncer y esa zona la tienes muy descuidada. Sí, entonces como que Saturno también llama a juicio a decir, hey, date cuenta que tú tienes hijos, date cuenta que ellos requieren de tu atención, requieren de tu tiempo, requieren de tus recursos. ¿Dónde está el papá y dónde está la mamá? También es Saturno como el auditor de la carta al entrar a la casa 10 esta semana para Cáncer diciendo, no te hagas el loco que esto todavía es tu responsabilidad. Entonces, fíjense que podemos interpretar a Saturno en la casa 10 para Cáncer esta semana como dos alternativas. ¿Está dentro de mi responsabilidad o por el contrario ya no es mi responsabilidad? Que ustedes tengan como esa capacidad también de discernimiento, los Cáncer, ¿no? Vámonos para el signo más bello del zodiaco. El signo más bello. Este sí es el signo más bello del zodiaco. Yo no soy de signo Leo. Ustedes saben que no soy de signo Leo. Tampoco soy de ascendente en Leo. No es mi ascendente. Tampoco tengo la luna en Leo. Realmente yo no tengo ningún planeta ni soy de ningún signo. No tengo a Leo como algo representativo. Sí está en mi carta. Pero vamos con el signo más bello